diario, ¿no es cierto? Se hizo el recuento, ¿no?, de los méritos que acredita para merecer el doctorado. Así que eso lo vamos a obviar. Vamos a ir a algo un poco más doméstico, que es acordarnos de cómo nos ha acompañado en estos 25 años, porque no es la primera vez que viene. Bueno, lo mismo ocurre acá con Silvia, con Iris, ¿no es cierto? Son como, nosotros somos amigas de la casa, tienen como un lugar especial. Bueno, nosotras empezaríamos por preguntarle a María Teresa acerca de este libro que recién estuvimos observando en la proyección y escuchando tan lindamente leído por Andrea Chulac. Y nos gustaría saber que nos cuentes un poquito acerca del proceso por el cual se generó este libro, ¿verdad? Que últimamente se volvió a editar, entiendo. Sí. Bueno. Sí, gracias, Elena. Bueno, es un libro, voy a contar un poco a veces pasa algo entre, los libros toman un camino propio, que es inesperado incluso para uno. Yo tenía varios cuentos breves, entre ellos La Durmiente. Isman lo eligió, había ido a casa de vacaciones unos días y se lo leí y presentamos varios de esos cuentos breves en ese momento era la editorial Alfaguara, era Alfaguara Santillana, y para mi sorpresa, entre los varios, porque había de distintos tonos y asuntos, la editora eligió otro y este. Digo para mi sorpresa, por una editorial grande que va mucho a las escuelas, bueno, me parecía que con ese final forma parte de una serie de cuentos escritos a partir de epígrafes que encontré en una revista, una revista estando haciendo espera en una clínica. Me acordé con cada uno de esas frases que venían en esa página, con casi todas hice un cuento por cada frase. Y bueno, era fuerte para sobre todo al final, ¿no? Pero la editora lo eligió. Lo que pasó es que ella tuvo un problema de salud, entonces el libro se demoró bastante. Y luego Isman tuvo un inconveniente y se demoró otro poco más. La cuestión es que el libro terminó saliendo para el Bicentenario y las escuelas lo compraban por la Revolución de Mayo. Así que miren ustedes cómo es que a veces un libro tiene mucha suerte. Eso fue lo que pasó. Y desde entonces, bueno, circula de distintas maneras, ya por eso o por otras cosas, pero bueno, no sigue. Se ha reeditado ahora la última edición Isman ha agregado unas ilustraciones nuevas en papel como manteca y está editado por Calibroscopio la edición última. Pero es básicamente el mismo cuento con lo que tiene modificado, agregado, enriquecido es el trabajo de ilustración. Bueno, Isman no les tengo que decir lo querido que es y el artista que es. El libro tiene una línea tiene las ilustraciones en los dibujos en papel manteca que, si observan, a veces él trabaja con una línea que donde no levanta el lápiz, ¿no? Entonces hay casi todo un dibujo hecho con una sola línea. Luego están las ilustraciones y una cantidad
de textos recortados de revistas antiguas que generan como una historia de la vida de las mujeres, la vida social de las mujeres. Vos sabés, Tere, que... Hola, buenas tardes a todos y a todas. Una alegría, no necesitamos seguir charlando. Cuando pensamos esta pregunta, Tere, la pensamos también en relación con las representaciones femeninas en tus libros, ¿no? Porque bueno, hay de todo, ¿no? Pensamos en Al lado, por supuesto, en tu última Al lado, que es tan maravillosa, en La niña de corazón y la casa, pero sobre todo más en la línea de veladuras, ¿no? ¿Y qué pasa con esas mujeres que vos pensás, ¿no? Sí, a mí, bueno, a mí me interesa mucho el universo de las mujeres en el sentido de cómo, de los distintos modos de hacer una vida entre las condiciones, lo que hacemos todos, ¿no es cierto?, varones, mujeres o cualquier persona de cualquier condición y género, la negociación entre las condiciones externas y el deseo, las posibilidades y demás. Pero he visto, claro, mucho, y yo también he transitado por distintos momentos y distintos modos de habitar la condición de mujer, ¿no? Entonces, a mí me interesa esa diversidad para los personajes. Yo, en mi vida personal, digamos, tengo posicionamientos políticos, digamos, feministas, he participado en luchas, en marchas y demás, he tenido posicionamientos externos, pero en la escritura, como lo que me interesa tanto también es la lengua, entonces, ¿cómo hacer pasar por la lengua? Entonces, nunca me ha interesado como una cosa más explícita, digamos, sino, digamos, la multiplicidad de condiciones en las que una mujer puede habitar esta vida nuestra, estas vidas nuestras. También yo tengo, por ambas partes, pero sobre todo por la vía materna, una genealogía de mujeres jefas de hogar, por viudez temprana, por maridos enfermos y demás. Entonces, eso también es algo que uno recibe de algún modo, ¿no? Esa historia, esa memoria, esa fuerza de esas mujeres, me siento en línea con ellas, mujeres campesinas, mujeres, qué sé yo, una abuela colchonera, pero con esa potencia, digamos, para sostener la vida familiar, las duras vidas, ¿no? Y también, bueno, también hay algo importante que me pasó en ese sentido. Yo cuando iba a la universidad no leíamos mujeres. Yo recuerdo haber leído en los años, yo hice la universidad entre el 70 y el 75, Rosario Castellanos, Silvino Campo, no recuerdo otras. Y bueno, cuando empecé a leer y a leer a conciencia escritoras mujeres, en el 84, cuando en la recuperación democrática, en la provincia de Córdoba me contrató a muchas personas para coordinar unos talleres que le llamaban de recuperación del tejido social. Y uno de esos talleres, yo tuve uno con jóvenes en una cárcel y dos con mujeres. Uno de esos talleres con mujeres eran mujeres precariamente alfabetizadas, algunas no alfabetizadas, que en un barrio de mucha pobreza en Córdoba, todavía ahora, en ese momento muy terrible, muy rodeado por la muerte, porque está limitado por Campo de la Ribera, que era un campo de concentración de la dictadura, que estoy hablando 84, o sea, recién abierto, y 3 cementerios. Y entonces, cementerio, bueno, el musulmán, el cementerio judío y un cementerio general. Y entonces, ¿qué llevar para leer a esas mujeres que tenían una gran experiencia de vida, pero muy poca experiencia lectora, nula, literariamente hablando? Entonces,
otras mujeres, ¿no? Y así fui, leía 3 o 4 páginas, o un cuento breve, o 3 o 4 páginas de una novela, y eso era la base de una conversación. Y a partir de ahí, una conciencia importante de por qué estas mujeres, por qué yo no las había leído, por qué estaban tan silenciadas. Ayer me conmovió mucho una persona, un muchacho, no sé cómo se llamará, no recuerdo ahora el nombre, no sé si estará acá, que me comentó de la biblioteca de Piglia, que ha sido cedida a la universidad, y me dice de que descubrió ahí a Nira Echenique, una novela que se llama Persona, a la cual Piglia le hizo una contratapa, y bueno, yo la descubrí no hace tanto, y publicamos en la colección Narradoras Argentinas, que hacemos con otras 2 mujeres, para la Universidad de Villa María, una novela suya inédita. Hay una cantera tremenda de escritoras de mujeres, no solo las contemporáneas, las que están vivas, produciendo, porque hay un gran florecimiento de escritura hecha por mujeres, sino algo que me interesa en esa relación con la memoria es mirar hacia atrás y recuperar una genealogía, las que estuvieron antes, que abrieron camino y a las que les costó muchísimo. Gracias, Tere. Algunas de estas ideas aparecen en tu lectura de provincia, ¿no? Un libro que devoramos y compartimos, por cierto. Sí, ayer en el encuentro en la facultad te preguntaron por la colección que la editorial de la Universidad de Villa María publica sobre, digamos, una tarea de rescate, ¿no? De escritoras argentinas de las que nadie se acuerda, ¿no? Y que por ahí pasa como decís, este muchacho que cuando uno lee dice, ¡ah, qué bueno!, ¿no? Y yo que no la conocía ni de nombre. Así que es una tarea importantísima esa. Y quería después también acotar con respecto a lo que vos decías del trabajo de Isban, que gran parte de la construcción de la representación de la mujer en el libro en el libro de la durmiente, pasa por las imágenes, bueno, como ocurre en el libro álbum, ¿no? Y que él muy sutilmente introduce recortes es como un collage, ¿no? Donde aparecen recortes de textos y de imágenes que aluden a la mujer en épocas pasadas, ¿no? Pero no tan pasadas. No tan pasadas. Bueno. Y ahí hay un trabajo tremendo también de Isban, porque... Sí, porque también hay imágenes de obras pictóricas en las cuales está lo social, lo político, lo revolucionario o la cuestión de las mujeres, pero si uno reproduce completamente la imagen, tiene que pagar derechos. Entonces hay un artilugio que él hace, claro, que es muy interesante, que es toma un fragmento de esa obra de manera que el lector la reconoce, pero la editorial se libra, porque si no le saldría una fortuna a la editorial. Bueno, son todas cosas que me parecen muy interesantes. Bueno, vamos a compartir otro de los libros de María Teresa, que es muy, no sé si qué adjetivo aplicarle, pero yo diría que es muy rompedor. El incendio. Rompe, quema, ¿no es cierto? Rompe esquemas o quema esquemas, no sé. ¿Qué tenemos acá preparado para...? No lo voy a leer. Es más, acepté la entrevista solamente para esto. Vieron que soy maestra. Entonces, bueno, hace mucho que no leo. Bueno, El incendio de Tere y la ilustración maravillosa de Gabriela Burín. La idea de leer este texto es traer palabras de Tere, ¿no? Traer su ficción, su literatura,
no solamente hablar de ella y de su obra, sino que los que no la anduvimos leyendo mucho podamos elegir de su enorme producción maravillosa. Entonces empiezo. Érase una vez un teatro en una ciudad elegante. Érase una ciudad elegante con un teatro distinguido y mujeres rimbombantes. Una ciudad distinguida de mujeres elegantes. Y en la ciudad, un teatro. Un teatro petulante entre varios rimbombantes y mujeres atrevidas. Una ciudad atrevida con mujeres petulantes y un teatro peculiar. En fin, un teatro rimbombante en una ciudad singular. Y en el teatro, un incendio espectacular. Érase un teatro espectacular con mujeres rimbombantes y un incendio singular. Un incendio rimbombante con un payaso traficante en un teatro medular incendiado y tubular. Érase un incendio tubular en un teatro espeluznante con un payaso itinerante y secular. Un payaso principiante en un teatro rimbombante con mujeres de ultramar. El payaso principiante anunció lo del incendio petulante y secular. Lo anunció entre bastidores a los más prometedores y lo dijo a las mujeres de los palcos atrevidos y a las musas elegantes, las mujeres rimbombantes del teatro tubular. Pero nadie le creyó. Aplaudieron rimbombantes las mujeres elegantes, aplaudieron ignorantes, atrevidas, soberanas, esa sarta de macanas, pero el payaso insistió. El payaso petulante en el teatro itinerante, en esa ciudad singular, repitió lo del incendio rimbombante y tubular. Elegantes, distinguidas, las señoras comedidas lo veían delirar. Lo aplaudían, generosas, atrevidas y gustosas, y el payaso exultante, triturado, comediante, insistía sin parar. Insistía, pero nadie le creía. Y por eso fue que luego se volaron con el fuego. Las señoras elegantes, comedidas petulantes, las señoras distinguidas, rimbombantes, homicidas, de la ciudad singular. Me gustaría aclarar que en estos días, sobre todo, desde el año pasado, tenemos, acá está nuestro ayudante, tenemos un canal de Spotify en ONG donde circulan las reseñas que escribimos todos los meses y que estos últimos días, enorme trabajo, escribir, leer, escribir, hablar, leer, y que este libro está reseñado por María José Trolia en la lista, en la playlist de Tere. Bueno, sí, acá está María José, cerquita. Con ella en 2013 escribimos un artículo sobre la obra de María Teresa, basándonos en la idea de la desobediencia. La llamábamos una poética de la desobediencia. Y pensamos cómo esta escritora, ¿no?, se coloca en este lugar tan incómodo, donde los libros no se sabe muy bien si son para chicos, si son para grandes, si son de un género, si son de otro. Bueno, una cosa bastante difícil, ¿no? Ella se ha definido como inquilina en el campo de la literatura infantil, no propietaria, no terrateniente. Me parece que es muy acertado eso, porque vos explicaste ayer un poquito en la facultad que bueno, que un poco fueron los devenires de la vida, ¿no?, los que te llevaron a pensar, bueno, este texto que yo tengo quizás podría, ¿no? Y caemos en la famosa frase de Michel Tournier, podría ser incluso para niños. No es que lo escribí para chicos, pero podría ser incluso para niños.
Entonces nos gustaría que también con esta cita que apareció recién, que habla, ¿no?, del imperativo, que ese imperativo que rige a la literatura para chicos, de que tiene que ser útil, tiene que servir para algo, tiene que enseñar alguna cosa, que nos hablarás una vez más del tema de la literatura sin atributos. Claro, porque Lo que pasa es que si uno, digamos, mira un poco debajo del agua, podemos decir que con la literatura aprendemos muchas cosas, tanto en los asuntos como en la cuestión de la lengua. Podemos aprender a jugar con las palabras, podemos aprender la musicalidad de una lengua, las diversidades de hablas. Siempre pienso que el punto de vista de un relato, de una narración, de una novela o de un cuento nos obliga, digamos, nos hace salir de nosotros para mirar desde otro ángulo. Entonces, digamos, uno podría decir que eso nos muestra posibilidades de inclusión de un otro, con la subjetividad de un otro. Podría haber muchas cosas. Lo que pasa es que cuando se habla de qué nos enseña, se piensa en algo así unidireccional, porque no sabemos qué nos enseña un cuento o una novela. No lo sabemos, porque a cada quien le toca de distinta manera, y según el momento en que lo lee, según, bueno, miles de factores. Entonces, pero claro que algo abre en nosotros. Un libro que nos gusta, claro que algo abre en nosotros. Lo que pasa es que, bueno, hemos luchado mucho por porque no hubiera esa unidireccionalidad, pensando en, porque creo que hay dos cosas. Por un lado, la literatura para niños, o los libros, me gustaría más hablar de libros para niños, ¿no? Libros, digamos, en una franja, de una zona de lectura que se destina a los niños o a los jóvenes, todavía es muchas veces, no siempre, pero muchas veces es una literatura vigilada. Más que otras, no es la única zona de lectura, porque también hay libros para adultos, novelas y demás, que tienen una cierta vigilancia en el sentido de o lo políticamente correcto o de ciertas, como diría, ciertas cuestiones de la época para las cuales los libros se docenan, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por el otro lado, bueno, tiene que ver con que ahí está la escuela, y bueno, obviamente cualquier editor, autora, todo, nos gusta llegar a ese lugar, pero bueno, ¿cómo llegar, no? Y ahí yo creo que el corazón, porque hay un circuito que va desde lo que a lo mejor la escuela quiere o necesita, o la currícula, la edición, la escritura, la mediación, etc. Ahora, si nosotros tenemos maestros y profesores, bibliotecarios, mediadores, que son lectores ricos, exquisitos, eso mejora todo el circuito, porque esos lectores mejor formados, con una formación más rica quiere decir más diversa, no unificada, diversidad de autores, de géneros, de formas, de asuntos, de relación con la lengua. Esos lectores van a demandar cierta calidad de escritura, y los editores van a editar en consecuencia o editan en consecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, esa rueda se fortalece, una rueda, un circuito, como diría, benéfico para todo el sistema. Porque, bueno, cuesta igual editar un libro, bueno, no sé, un libro de calidad, como de calidad, me refiero a la escritura y las imágenes y demás, que algo chabacano, ¿no? Entonces, bueno, para mí toda la potencia, otra vez lo colectivo, ¿no? Porque toda la potencia está en
la mediación, en los mediadores, en los maestros, los profesores, los bibliotecarios. O sea, no es uno solo, no es la Tere, no es Juan, no es Pedro, no es la editorial tal o cual la que hace la diferencia. La hacemos, sí, a nuestra pequeña medida cada uno, pero la gran diferencia la hace una sociedad lectora. Y ese es el trabajo de miles y miles de personas, de miles y miles de maestros, de docentes, de bibliotecarios escolares o de bibliotecas populares. Bueno. Gracias, Tere. Pensamos que esta pregunta, que hemos trabajado mucho con Elena, muchísimo, era una pregunta muy valiosa para los asistentes a las 25ª jornadas, ¿no? Y un poco te adelantaste a la otra pregunta, entonces vamos a retomar, ¿te parece, Elena, esta? Sí. Que a vos te gustaba más. Tenemos unas como escondidas por el tiempo, y otras que sí y otras que no, pero tenemos plan A, plan B, somos muy previsoras nosotras. Las que van o van y las que por ahí, pero creemos que vamos a poder tomar esta, ¿te parece? Bueno, sí. A nosotros nos pareció interesante una categoría que aprendimos de una investigadora joven que Mila está dirigiendo y que habla, tomando algunos elementos de Analía Gerbaudo, ¿no? Siempre vamos sobre hombros de gigantes. Claro, y dice ella que algunos de tus libros, o la mayoría de tus libros, tienen algo que le llama ficción teórica, ¿no? Sí, así dice Natalia Rodríguez. La ficción teórica, que sería como un híbrido, entiendo yo, donde se combinan dos cosas que parecen como separadas, como que un libro o es de ficción o es un ensayo. Pero ¿qué pasa cuando no es ni? ¿No? Me encanta a mí todo esto que traes, Elena, de que estás marcando todo el tiempo el no encasillamiento. Ustedes no saben cómo he defendido yo eso de no estar en un solo casillero. Y por eso muchas veces me dicen, bueno, ¿cómo te presento? Como escritora, a secas, ¿no? Digamos, como alguien que tensiona con las palabras y que se desafía a sí misma a hacer una u otra, a hacerlas participar de una u otra manera, ¿no? Mira, me resulta muy, bueno, no lo había oído, pero me resulta no solo interesante, sino también que lo podría reconocer en el sentido de que yo leo mucho ensayo, me interesa mucho el ensayo, sobre todo los ensayos que tienen que ver sobre la lengua y también sobre la situación social, histórica y demás. Entonces, hay mucha lectura de esa adentro y también hay un posicionamiento que aparece todo el tiempo, que es, bueno, vieron que uno termina yendo siempre hacia uno mismo, hacia lo más profundo de uno mismo, ¿no? Clarice Lispector dice, a mí me encanta esa frase de ella que dice que la escritura es el camino hacia la propia cosa, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la propia cosa? ¿Cuál es la impresión primera, el impacto primero que uno tuvo? Y yo tuve tempranamente una empatía, un interés por los otros, que eran los otros que me rodeaban en el pequeño contexto en el que vivía. Y bueno, eso por un lado no se fue nunca. Y luego, cuando yo hice la universidad, como digo, en los 70, en los primeros 70, y bueno, ahí se hizo, yo era muy lectora, pero una lectora salvaje, digamos, y ahí en la universidad, eso siento que le debo absolutamente,
aprendí a leer en contexto, ¿no? Entonces este libro inserto en una tradición o de un autor que tiene tal situación, tal historia y demás. Entonces nunca más leí algo como solo en el mundo, ¿no? Sino lo leí siempre, digamos, podría decir que siempre hice una lectura social de lo literario, en el sentido de una articulación con lo social, con lo político, digamos, en el sentido de lo público, qué lugar ocupó ese libro, qué lugar ocupa ese autor, digamos, cómo es ese contexto, en qué momento escribió. Y eso es algo que se hizo carne, que no se ha ido, y todo eso abona un poco esto que vos decís, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que mucho de lo que habíamos pensado adelantaste cuando hablaste recién de lo que se necesita, ¿no? Esos miles de personas, ¿cierto? Mediando, además. Pero también me gustaría retomar la idea de la lectura, digamos, como experiencia, ¿m? De cada persona. ¿Qué pasa con esto? Viste que se habla mucho de la no comprensión, ¿no? No comprenden lo que leen, bueno, esas evaluaciones que se hacen y demás. Y por otro lado, pasa también que muchas veces hay personas que nos dicen, bueno, pero ¿qué es lo que hay para comprender? ¿No es cierto? Porque también la lectura, vos ayer hablaste de Rancière, ¿no es cierto? Y Rancière postula esta cuestión del lector como alguien que tiene que ser autónomo, ¿no es cierto? Yo le comentaba a Mila que a mí me había causado gracia por un lado y me había parecido interesante en una columna de Infobae que se llama Cómo formar lectores. Aparece Félix Brusone en una de las columnas y dice él que a él le gustaría hablar más que de lectura, de lecturra, ¿no? Bueno, con ese adjetivo, ¿no? De turra que de algún modo nos envía a Roberto Art, ¿no? y a cosas que se decían antes pero que siguen existiendo. ¿Por qué? Porque el buen lector, dice él, es el que dice, bueno, sí, muy bien todo esto, pero a mí, ¿no? Yo me pregunto, y esa desconfianza, ¿no? Frente al texto, y esa cosa de decir, bueno, sí, está escrito acá, pero yo tengo también algo para decir, ¿no? Sí, claro, y aparte el tema de comprender, qué comprender, a lo mejor el otro comprende cosas que nosotros no imaginamos que va a comprender, ¿no? Y quizás no todo pasa por la comprensión racional. Ahí está, digamos, el placer, el gusto por la música de la lengua, la música, bueno, mil circunstancias, además, un libro no es para todos. Cada libro tiene, no se puede, si un libro es para todos, uno aplana, digamos, lo aplana de tal manera que sea de uso total, digamos, ¿no? Cada libro encuentra sus lectores y bueno, hay libros que son para nosotros y otros que no nos gustan o que no, o quizá, porque también la lectura es el libro, sí, pero es también el momento en que ese libro llega a nosotros y es también lo que rodea el encuentro con ese libro. El mediador también, si estamos en la escuela o en un taller o en una biblioteca, o un padre, una madre, no sé, un adulto. A veces un libro a lo mejor no tan bueno, un buen mediador, un buen maestro, en el sentido general hermoso del término,
puede hacerlo estallar y puede servir para discutir y conversar una cantidad de cosas. Y a veces es un libro que puede ser bonito, pasa de largo porque nadie no lo ha puesto bueno, no lo ha interpelado, ¿no? Y luego, bueno, también otra cosa que es que cuando uno escribe, me parece a mí, que uno también va construyendo el lector que quiere para sí, para esos libros. Y ese lector, bueno, a mí particularmente me interesa un lector que se pregunte, que se ponga en cuestión, que aunque sea un niño, ¿no? Se pueda preguntar y no una obediencia de vida a este libro o a este autor porque bueno, porque tiene un nombre o porque está en la editorial tal o porque... No, la libertad de interpelar a un libro, aunque todo el mundo, digamos, lo valore, bueno, a ver qué pasa acá en este grupo, con estos chicos, ¿no? Me parece que ahí está, porque digamos, ¿para qué sería la literatura? Para hablar de los libros, para hacernos pensar, para sentir, bueno, como dice Aidan Chamber en Dime, que sí, que se acaba de ir, ¿no? Muy mayor, un gran pensador de la literatura, de la escuela, un gran escritor. Gracias, Tere. Justamente iba a decir 2 o 3 cosas retomando las últimas palabras, ¿no? Una es esta. Se acaba de ir Chambers, que nos enseñó a preguntar, no por sí, no por no, ni lindo ni feo, sino que nos enseñó a preguntar, ¿no? Y a estudiar de qué manera conversar. Creo que pensar en los libros de Tere, leímos 2 hoy, para compartir con ustedes, 2 que son muy desafiantes, ¿no? Uno que desafía al cuento maravilloso y otro que desafía también un poco desde la poética, desde el género. Y tenemos tantos de Tere, ¿no? El libro Trenes, Había una vez, de Grandes, Cacería. Hoy el decano citó El árbol de lilas, la maravillosa La niña, el corazón y la casa. La publicación de Peras, uno de los preferidos de Rocío, que está ahí, Los manchados, Las fefas, bueno, casi no podía traer todos los de mi casa, pero tenemos al borde del escenario muchísimos textos para pensar qué es lo que queremos leer de Tere y en qué nos desafía, y en esto la idea de esa pregunta que hicimos con Elena acerca de las ficciones teóricas nos ayudan también a poner en diálogo las ficciones y ese entramado que aparece discutiendo muchas ideas desde su propia ideología, pero también sus ensayos que nos han enseñado tantísimo, diría yo, en donde uno puede leer por arriba o, como alguna de nuestras tesistas o becarias, escudriñar ahí y reconstruir sus categorías teóricas, ¿no? Aprovecho acá para agradecer la cantidad de trabajos teóricos que han hecho sobre mis libros, sobre mi escritura, todo el equipo de Gitan Hafford, impresionante, desde hace años. Bueno, desde ese trabajo de ustedes, Elena, tremendo, que lo comparto porque la gente que quiere hacer algo sobre mis libros me pregunta por trabajos anteriores, así que siempre va, porque además me encanta eso de una poética de la desobediencia. Me siento ahí, sí, yo no sé si soy tan desobediente en la vida, en la escritura y en el pensamiento, sobre todo, que siento esa fuerza de preguntárnoslas acerca de Yo voy a cosas. decir algo que no dije todavía, que Tere es muy obediente, sumamente obediente. En el año 2012, compartimos varias cosas, pero en el año 2012 yo coordinaba un jurado de un premio grande que hay, y Tere estaba buenísimo, digo yo, acá
esto va a funcionar sobre ruedas. Pero entre medio le otorgan el premio Andersen, ¿no? Ahí nomás. Y yo dije, la perdí. O sea, eran 5, chao. 5 jurados, eran 5 evaluadores, 5 jurados y yo, que no votaba. Y digo, bueno, acá la perdí. No, esto no va a funcionar. Pero no fue así. Porque pasaron 24 horas, hay que ubicarse en el 2012 y una chica de mucho mail acá. Y ella me escribe, Mila, no te preocupes, porque cuando pase la vorágine, yo vuelvo al jurado, ¿no? Y esto, exacto, cuando pase el temblor de ese gran premio que recibió, que fue muy importante para todo el campo de la literatura, para niños, niñas y jóvenes en la Argentina, para su traducción, para su difusión, para mostrar no solamente en su obra y en su nombre, ¿no? Y efectivamente, juiciosa y obediente, a los muy poquitos días, ella vuelve al ruedo a opinar, a escribir. Y yo dije, bueno, vamos a tener finalmente los destacados de Alija en tiempo y forma, porque mi gran problema, ¿no? Tan obediente también, era que esto no funcionara. Y eso también la pinta de cuerpo entero, ¿no? Me parece que cuando alguien nos enseña, no a ser obedientes, porque su obra no lo enseña, pero sí a ser honestos, ¿no? A escuchar, a cumplir con la palabra, ¿no? También ocupa de algún modo un lugar en el campo y nos enseña y nos hace partícipes de su misma historia. Pero vos sabés que a veces me dicen cosas como esta que dice Mila, pero yo digo, no es la escritora la que hace eso, es la docente, que fue muy fuerte para mí eso. Qué lindo que nos digas eso, porque acá seguro hay muchísimos docentes, bibliotecarias, estudiantes de formación, que también buscan un modo de seguir, ¿no? En este difícil contexto, en esta escuela argentina que nos toca hoy. Vamos a cerrar la entrevista con una consigna, linda y breve que nos copiamos de Ana Cacopardo, que nos gusta mucho, aunque ahora casi, bueno, no está en los medios, hermosa, ¿no? Así que bueno, los chicos van a proyectar una foto y vos vas a tratar de mirarla, y vamos a ver, acá está la foto, acá. ¿Qué le dirías a esa Teresa de la foto, no? La idea surgió después de leer al Dao, que está acá arriba para nosotras, en este momento. A ver, ¿qué hago? Esta es la confesión. Ahí yo estoy, ¿qué debo tener ahí? A ver, unos 36 años por ahí. Fue antes de encontrarlo a Alberto. Yo estaba separada, tenía 2 niñas, ahí Juana, la que está arriba, y Josefina, la de abajo. Esto es, a ver, Josefina es ahí bebé. No, esto es en el año 85 tiene que ser. 1985 debe ser. Josefina cuando ella tenía 1 año yo me separé y bueno, y yo ahí, era una época difícil, pero era una buena época, porque yo había tenido muy mala, bueno, un tiempo muy duro en los años de la dictadura. Yo me recibí un poquito antes, unos meses antes del golpe de Estado, no pude trabajar hasta el año 83, que empecé a trabajar unas horas docentes y conseguí un trabajo de administrativo en PAMI. Y sí. Y en el 84 empecé a ganar horas, empecé a estar en el CEDILIJ, en el Centro de Literatura Infantil y Juvenil de Córdoba, que fue una matriz, una casa para mí, otra matriz. Empecé una pequeña militancia feminista en el barrio donde vivía, porque había obtenido una casa de plan del FONAVI. Y bueno, ¿y yo ahí qué quería? Yo quería mejorar
trabajar mi condición docente. Trabajar, bueno, tener más horas, poder dejar mi trabajo de administrativa en PAMI para tener, para tener más horas de clase. Mi sueño era tener 30 horas de clase en secundaria, pero empecé a dar talleres, empecé a dar talleres y no me hubiera imaginado jamás, no esto, ni hablar, no me hubiera imaginado jamás publicar. Les voy a decir que cuando yo empecé a publicar a mis 40 años, pero tenía mucha escritura y ya quería publicar, pero a los 39, hablando con una amiga muy querida que, bueno, se fue joven, ella me dijo: Tere, ¿qué te hubiera gustado hacer? Teníamos 39, pero nos parecía que la vida ya estaba hecha. Entonces, ¿qué te hubiera gustado hacer en la vida que no has podido? Y yo le dije: me hubiera gustado alguna vez publicar un libro.